que esta semana es la última semana de avance para el examen de la próxima semana. Y habíamos hecho un cuadro en la pizarra del tema de hongo, que lo habíamos analizado aquí. Yo le decía que eso era muy importante porque ese tema de hongo va al examen de la semana que viene y eso lo vamos a explicar ahora para que no tengan un problema. Estamos en los medio marcadores. Lo mismo. Esta conexión está malísima. A ver, ¿quiénes están aquí? No puedo dejar pasar a nadie. Me da pena, pero no se puede. Yo a las 15:45 cerré la puerta, ¿no? Ahí están observando los docentes. Ustedes saben que ya pusieron coordinadoras ahora de... No se puede. No se puede. A ver, Alexander no está. Fabiana. Melissa no está. Jonathan no está. Ivana no está. Alejandro. Noemí. Vivian no está. Rosa no está. Sirineika no está. Nicole no está. Andrea y Fátima no está. Bien. Entonces, vamos a hablar de lo más importante que va a ese examen de la semana que viene. Yo les decía que hoy íbamos a tener un avance del tema de hongo, pero no lo vamos a hacer. Esta clase de hoy la vamos a dejar para la semana que viene o la otra, para no agobiarlos tanto con el examen. Por lo tanto, no vamos a avanzar hoy contenido evaluativo. Bien, lo que vamos a hacer hoy es un repaso de lo más importante del examen de la próxima semana, que ustedes saben la nota que sacaron el primero y tienen que aprobar el segundo obligatoriamente para poder pasar. Bien, los que se aplazaron, ¿no? Tienen que aprobarlo sí o sí, si no. Y este mismo repaso nosotros le hicimos el examen anterior. Yo destiné una clase previa, repasamos y no sirvió de mucho. Así que espero que presten atención ahora, porque es muy importante, repito, aprobar ese examen. Bien, vamos a comenzar por un poquito más atrás. Bien, nosotros habíamos hablado que los estafilococos y los estreptococos nosotros lo vimos en el primer parcial. Eso no va a salir, porque ya eso se evaluó. Ahora, de ahí para acá hemos visto un grupo de bacterias muy importantes que hay que tener en cuenta. ¿Quién está allá afuera? ¿Una sola estudiante? No puedo dejarlos pasar. De verdad me siento mal por no dejarlos pasar, pero no puedo. No puedo dejarlos pasar porque ya me llamó la atención 2 veces. No puedo dejar de entrar alumnos 2 veces, casualmente conmigo. No sé quién me ha visto, no sé, pero me han visto antes. Entonces ya no puedo. Miren, vamos a comenzar por las neiserias. ¿Bien? Si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos de 2 neiserias muy importantes que provocaban enfermedades al hombre. ¿Cómo se llamaban? La gonorrea era una enfermedad y la otra meningitis. Muy bien, Noemí, ¿no? Noemí. Bien, entonces decíamos que sería la Neisseria gonorrheae y la Neisseria meningitidis. Bien, estas son las 2 neiserias más importantes. ¿Qué tienen que saber de esas bacterias? ¿Cuál es el cuadro clínico que produce en el paciente? Si esta que produce, la palabra se lo está diciendo, gonorrea, ¿sí o no? Que es una ITS. Y esta que produce, entre otras cosas, meningitis, ¿no?
tienen que saber ustedes qué tiene un paciente con meningitis. ¿Qué tiene un paciente con meningitis y qué tiene un paciente con gonorrea? Bien, muy diferente todo. Gonorrea, ¿qué cosa es? Secreción por la uretra, pus por la uretra, ¿sí o no? Bien, secreción uretral por la uretra. Tanto en el hombre como en la mujer. Tienen que saberse el cuadro clínico. Eso está en las clases y en tus grabaciones que me has hecho. Están en las clases ahí. Tienen que saber en qué consiste la gonorrea, tanto en hombre como en mujer. ¿Lo tienes anotado tú por ahí, no? En esos apuntes. Me imagino. Bien. Si no se lo saben, bueno. Tienen que saber qué cosa es una meningitis. ¿Qué sintomatología tiene un paciente con meningitis? Cefalea, ¿sí o no? Fiebre, rigidez nucal, vómitos, ¿sí o no? Bien, tienen que saber eso es muy importante. La clínica, porque ustedes van a ser médicos y tienen que identificar las bacterias por la sintomatología del paciente. Eso es fundamental. Y si nosotros hiciéramos una tinción de Gram a las neiserias, ¿cómo se vería? ¿Cómo se ven las neiserias en una tinción de Gram? A ver, diplococos ¿qué? Gram negativo, muy bien. Eso no se les puede olvidar. ¿Cómo identificar la bacteria según la tinción de Gram? No se les puede olvidar diplococos Gram negativos. Eso no se puede olvidar. ¿Bien? ¿Cómo lo identificamos? ¿Y qué enfermedades produce? Eso es básico. ¿Bien? Ahora bien, las neiserias tienen muchos atributos patogénicos, pero hay uno que es el más importante. Recuerden cuando yo les decía, la neisseria está en la uretra, pero en la uretra sale orina. Fueron expulsadas por la orina rápidamente, pero ellas tienen pilis. Pilis o fimbrias, que es lo mismo, que permiten que se pegue a la uretra y no salga por la orina, por eso afecta a la uretra. Pues si no fuera por estos pilis o fimbrias, ¿qué le pasaba a la bacteria? Fuera expulsada inmediatamente por la orina. Porque nosotros cuántas veces al día orinamos, ¿sí o no? Si ella no tuviera esas estructuras, pilis o fimbrias, que le permiten pegarse al epitelio de la uretra, ¿qué pasaría? Fuera expulsada. Por lo tanto, eso es muy importante. No podemos repetir la clase de neisseria, solo estoy recordando y en sus apuntes vayan marcando, vayan recordando, pero repito, saber la clínica de la bacteria, cómo se ve la tinción de Gram y su atributo patogénico principal, eso es clave para el examen. ¿Entendieron eso? ¿Bien? No hay problema. Si yo les dijera a ustedes qué medicamento sería útil para las neiserias, por ejemplo, qué antimicrobiano, hay que saberse los nombres. A ver, en tus apuntes que hay por ahí, ¿qué antimicrobiano es uno de los mejores contra las neiserias? Se puede usar, pero no es el de elección. ¿El mejor cuál sería? ¿Cuál sería el mejor? A ver, léelo, aunque sea, si lo tienes, digo, si lo has anotado. Las cefalosporinas de tercera generación. ¿Quién es de ellas? Ceftriaxona. Ceftriaxona es el mejor, ¿bien? El más ideal. Hay otros, pueden ver los otros, pero ese es el principal. O sea, repito, aparte de lo que hablamos, conocer aunque sea dos nombres de qué antibióticos podemos utilizar en las bacterias. Y por bacterias, ¿sí o no? Se están llevando la idea de lo más importante. Terminamos las neiserias. Bien, ahora, ¿quién viene? ¿Qué estudiamos después? Los Clostridium. Los Clostridium. Bien. Recuerden que los Clostridium habían 4 especies fundamentales. ¿Quién se acuerda? Las 4 especies de Clostridium. 4. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué enfermedades producían? Vamos, tú no grabas las clases, ves que la grabación no está aquí. Esto es vital, importantísimo. Bueno.
El tétano, el Clostridium tetani, muy bien. Botulinum, muy bien. ¿Qué más? El Clostridium difficile. ¿Y quién más? Y el Clostridium perfringens, muy bien. Y tenemos que saber qué es lo que produce cada uno de esos Clostridium. Primero, recordar un poquito de la morfología de un Clostridium. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo se ve en la tinción de Gram un Clostridium? ¿Cómo se vería? Describir los Clostridium según la tinción de Gram. ¿Cómo se vería? A ver, dime en tus apuntes, por lo menos. ¿Qué cosa? Largo no es un nombre. ¿Qué forma tiene un Clostridium? ¿Qué forma? Es un bacilo. Es un bacilo. Es un bacilo gran negativo, gran positivo, disculpe, y esporulado. Libera esporas, eso es muy importante. Y además es anaerobio estricto. No tolera el oxígeno. Eso es muy importante. Es un bacilo, es gran positivo, produce esporas y es anaerobio estricto. No tolera el oxígeno. Bien, ahora, ¿qué enfermedades producen los Clostridium? Por ejemplo, muy fácil, si es el Clostridium tetani, ¿qué produce? El tétano. Bien. Si es el Clostridium botulinum, ¿qué produce? ¿Qué produce? A ver, el Clostridium botulinum, el botulismo. El Clostridium difficile, ¿qué es lo que produce? Disbacteriosis. ¿Qué cosa es la disbacteriosis? Diarrea. Aparece diarrea, ahora vamos a hablar de eso. Y el Clostridium perfringens, ¿qué es lo que produce? La gangrena gaseosa. Bien, eso es muy importante. Y tienen que saber, no el nombre de la enfermedad como les mencioné aquí, hay que saber en qué consiste la enfermedad. Por ejemplo, muy breve, el Clostridium tetani, ¿qué es lo que producía? Parálisis rígida. ¿Recuerdan esos trismos, esa risa sardónica, esa posición de arco o de opistótono que tenía el paciente, o sea, rigidez de la musculatura estriada? Eso es muy importante. Bien, la rigidez del paciente. ¿Y cómo nos contaminábamos con Clostridium tetani? Popularmente, ¿cómo era eso? Heridas. Heridas con objetos que tuvieran esporas, generalmente metales, ¿no? Paciente que hace una herida y bueno, tiene riesgo por heridas. Bien. El botulismo. ¿Qué provocaba el botulismo? Paciente con una parálisis flácida. El tétano, parálisis rígida. El botulismo, parálisis flácida. Está el paciente paralítico, pero flácido. En el tétano está paralítico, pero rígido. Bien. Y recuerden que qué musculatura es, estriada o esquelética. Es el músculo esquelético o estriado el que se paraliza. ¿Sí o no? Bien. No se les puede olvidar eso. ¿Cómo adquirimos el botulismo? Generalmente, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se adquiere el botulismo? A ver. El botulismo. Vamos. Enlatados o en conserva. Muy bien. Alimentos enlatados. O sea, la vía de transmisión es muy importante. Bien. Ahora, la disbacteriosis en el Clostridium difficile. ¿Por qué disbacteriosis? ¿Qué cosa era la disbacteriosis? Si alguien se acuerda. Disbacteriosis, ¿qué cosa era? A ver. Disbacteriosis. ¿Qué cosa es la disbacteriosis? ¿Alguien se acuerda? La disbacteriosis es la inversión de la flora.
se invierte la flora intestinal. La flora intestinal normalmente es gram negativa, porque predomina la Escherichia coli. Bien, en estos momentos la flora se invirtió, ahora es gram positiva. Cuando la flora intestinal, usted hace una tinción de gram a la flora y te dice, por ejemplo, el 70% de las bacterias son gram positivas y aproximadamente un 30% es gram negativa, eso es una disbacteriosis. Porque tienen que predominar las gram negativas, porque es la Escherichia coli que está en el intestino. Pero cuando hay ciertas condiciones, por ejemplo, el abuso de antibióticos, usas muchos antimicrobianos por gusto, la flora se invierte. Y el Clostridium difficile que está en el intestino, pero muy poco, no, es casi 1% mínimo, pero como se está destruyendo la Escherichia coli, él comienza a multiplicarse. Y multiplicarse. Llega un momento que tiene el predominio de la flora, aumenta mucho, por eso las bacterias gram positivas aumentan. Y cuando ocurre esta disbacteriosis, que repito, es porque la flora se invierte, está al revés, por el uso de antibióticos, produce diarrea. La disbacteriosis se expresa con diarrea del paciente, porque se invirtió la flora intestinal. ¿Bien? Y lo último que vimos es el Clostridium perfringens, que produce la gangrena gaseosa. Gangrena. Ya usted sabe que es necrosis de los tejidos. Y le ponemos gaseosa porque hay gas, crepitación. Usted como el chasquido del cabello. Usted palpa la piel y crepita. Hay unas ampollas o vesículas que usted las palpa y siente el gas. La región negra, gangrenada, necrótica, y cuando usted palpa siente crepitación, es gas, es una gangrena gaseosa. Y generalmente, ¿qué hay que hacer con el paciente? Amputar. Bien, es el Clostridium perfringens, produce la gangrena gaseosa, necrosis, putrefacción de tejido con presencia de gas. Bien, ¿y cómo se llama la presencia de gas? Crepitación. Eso no se les puede olvidar. De esos Clostridium hay uno que está prevenido por vacuna. ¿Cuál es? El tétano. El Clostridium tetani, tenemos la vacuna que hay que saberse el esquema de vacunación, se los vuelvo a repetir. ¿Cuándo se pone la primera dosis del tétano? Contra el tétano. La primera dosis, ¿cuándo se pone? ¿Qué vacuna? Hay que saberse eso, es la pentavalente a los 2 meses de nacimiento. La pentavalente que protege contra 5 enfermedades, está el tétano ahí. Bien, fíjense que he dedicado esta clase para eso y me doy cuenta que no están estudiando, chicos. El examen no es que esté difícil, pero tiene bastantes cosas. Tienen que ponerse a estudiar, tienen una semana para eso. Yo les doy un repaso, pero hay cosas que se me pueden quedar así porque es una noción general, pero hay que dar una ojeada a los apuntes. Bien. Entonces, vamos a dejar esta partecita aquí. Vamos a seguir. Después de eso, nosotros vimos las enterobacterias. Enterobacterias. Que las enterobacterias, bueno, la palabra entero viene de ¿qué? De intestino. O sea, bacterias intestinales, enterobacterias. Y que por supuesto la principal enterobacteria que existe, ¿cuál es? La Escherichia coli. La Escherichia coli es la bacteria principal, la enterobacteria principal. Ahora, para nosotros considerar que una bacteria es una enterobacteria, para decir esta bacteria es una enterobacteria, yo se los había dicho en la clase, hay que tener en cuenta 3 características. 3. Puede tener otras, pero fundamentalmente en 3. Primero, que sea un bacilo. No hay enterobacterias que sean cocos, no existe. Primero, que sea un bacilo. Segundo, que sea gram negativa. No existen las enterobacterias gram positivas. Y tercero, es que sea parte de la flora intestinal. Bien. O sea, estas 3 características son indispensables para nosotros decir una bacteria es una enterobacteria. Tiene que ser un bacilo, tiene que ser gram negativa y tiene que formar parte de la flora del intestino. Si no, no es una enterobacteria. ¿Por qué razón? Porque el Clostridium difficile, que lo acabamos de mencionar, es una bacteria intestinal, está en el intestino. ¿Pero cómo es? Es un bacilo gram positivo. Es un bacilo, es verdad, pero no es gram negativo. Forma parte de la flora, es verdad, forma parte de la flora,
pero no tiene esta característica, es gram positivo, por lo tanto no es una enterobacteria. Recuerden bien, estas tres características tienen que estar presentes para decir esta bacteria es una enterobacteria. Bien, ahora, dentro de las enterobacterias hablamos de muchas, pero bueno, ya tú habías mencionado, Noemí, una que es la Escherichia coli, que es la principal. Bien, hablamos de otra, por ejemplo, hablamos de las salmonelas, hablamos de las shigellas y hablamos de las yersinias. Bien, de esas 4 bacterias hablamos nosotros y hablamos de las enfermedades que producían. Hay que saber las enfermedades que producen. Eso es muy importante. Fíjense que estoy arrastrando el mismo tema. Bacterias con enfermedades, van a salir casos clínicos, marcar las respuestas, falso y verdadero, y todo. El 80% del examen es bacterias con enfermedades. Hay que saber, no el nombre solamente, sino más o menos en qué consiste la enfermedad, para que la puedan identificar. Ahora, la Escherichia coli, nosotros mencionamos que tenía 4 cepas principales. Recuerden la enteropatogénica, enterotoxigénica, no me cabe todo ahí, bueno, estoy abreviando, enteroinvasiva y enterohemorrágica. Bien, recuerden que mencionamos que tiene varias cepas, pero 4 fue las que hablamos. La enteropatogénica, enterotoxigénica, enteroinvasiva y enterohemorrágica. Tienen que saber la enfermedad que produce. Por ejemplo, la enteropatogénica que habíamos hablado que producía, ¿quién se acuerda? La E. coli enteropatogénica. ¿Qué mencionamos que producía? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos, ¿se los olvidó ya? Diarreas en guarderías, brotes epidémicos en guarderías, en escuelas, niños con diarreas en guarderías, en escuelas por alimentación, que todos comen de la misma comida y bueno, es lo más importante, brotes epidémicos de diarrea en guarderías. La enterotoxigénica que producía la diarrea del viajero o diarrea del turista, ¿bien? Esa diarrea como agua de arroz que tenía el paciente, ¿bien? Porque comías un alimento en un lugar que no estabas adaptado a consumir, te podía dar diarrea. O sea, diarrea del viajero o del turista. La enteroinvasiva, ¿qué es lo que provocaba? Disentería. ¿Qué cosa es una disentería en medicina? Cuando decimos es una disentería, es una diarrea que con moco, pus y sangre. Bien, eso lo hablamos en la clase. Para decir que un paciente tiene una disentería, es una diarrea con moco, pus y sangre. Es lo mismo decir disentería que diarrea muco, pío, sanguinolenta. Bien. O sea, el paciente en la cepa enteroinvasiva hace una disentería. Bien. Y cuando hablamos de la cepa enterohemorrágica, bueno, la palabra está diciendo enterohemorrágica, que es lo que produce una colitis hemorrágica. Diarrea con sangre solamente, no es con pus ni moco, con sangre. Bien, hay que saber por lo menos esto que les mencioné, qué produce cada una de esas cepas, eso es importante. Ahora, las salmonelas, hablamos de la salmonela. ¿Qué producen las salmonelas? Sí, pero ¿cómo se llama la enfermedad? Salmonelosis, esa, pero la más grave de todas es la fiebre tifoidea. Bien, recuerden que hablamos de las salmonelas que provocaban la salmonelosis, es verdad, pero que estaba una salmonela que era muy grave, que es la salmonela tifi. La tifi que produce la fiebre tifoidea, es muy grave. ¿Y cómo nos contaminamos? Por alimentos con huevo, embutidos, bien, porque está en el intestino de los animales. Eso es muy importante, cómo nos transmite, cómo nos contaminamos. Hay que saber el cuadro clínico de una salmonelosis, que produce diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, ¿bien? Y cuando es la fiebre tifoidea es muy grave, perforación del intestino, septicemia, hemorragia, puede matar al paciente, la salmonela tifi, ¿bien? Ahora, de las shigellas que hablamos, que la shigella es
provocaba ¿qué cosa? Una disentería también. Las shigelas producen disentería, sobre todo en niños, en edades pediátricas, diarreas disentéricas en niños. Y de la shigela, muy importante, que es una excepción de las enterobacterias, porque no tiene flagelo. O sea, las enterobacterias son muy flageladas, se mueven mucho. Pero una de las pocas que no tiene flagelo es la shigela, es inmóvil, no tiene flagelo. Bien, es una excepción, para que lo tengan en cuenta. Todas las enterobacterias son flageladas, tienen mucho flagelo, pero la shigela no, es inmóvil. Y de las yersinias que hablamos, recuerden de la Yersinia pestis, que provocaba ¿qué cosa? La peste bubónica, la peste negra. Recuerden cuando hablamos de aquella enfermedad que se transmitía por pulgas de ratones, que mató a muchos europeos hace muchos años. La peste negra o peste bubónica es producida ¿por quién? Por la Yersinia pestis. ¿Bien? ¿Cómo se transmite? Es una zoonosis por pulgas, por animales. Eso es muy importante. Es un pequeño resumen, hay que leer eso. Bien, ¿qué medicamentos son muy buenos para las enterobacterias? ¿Qué medicamentos se pueden usar para las enterobacterias? Por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación, que ya mencionamos uno allí. Otro muy bueno para las enterobacterias, ¿cuál puede ser? Los aminoglucósidos. Bien, y las quinolonas. Por ejemplo, dentro de las quinolonas tenemos ahí la ciprofloxacina. Son medicamentos muy útiles contra estas bacterias, ¿bien? Y se usan muchísimo en la vida profesional. Ahora me estoy acordando de... Casualmente, la semana pasada le hice en el examen de grado a un estudiante la pregunta esa: ¿qué medicamentos utilizarías para las enterobacterias? El pobre no contestó nada, se aplazó. No por mí, no contestó nadie, nada, ¿no? Y traté de hacer una pregunta fácil, o sea, porque estaba perdido el pobre, y un examen de grado más todavía, ¿no? Y no le iba, ya, a mí tocó hacer la última pregunta, y ya los demás habían acabado con él. Y yo, bueno, tal vez le hago una preguntita que lo salve. Le pregunté, dime qué medicamentos pudieras usar para las enterobacterias, por ejemplo, para la Escherichia coli, qué sé yo. El pobre se quedó callado. Yo pensé que lo iba a ayudar porque es fácil decirme ciprofloxacina se usa tanto, ¿no? Me dio esta lástima, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo se llama? Recordar los medicamentos que se pueden usar contra las enterobacterias. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Más o menos estamos dando un bosqueo general, una panorámica. Seguimos. Hablamos nosotros, tengo que ir borrando. Hablamos nosotros de las espiroquetas. ¿Bien? Recuerden que de las espiroquetas mencionamos dos que son las más importantes. Lo primero de las espiroquetas, la palabra se lo está diciendo, espiroquetas. Espiroquetas, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene una bacteria que se conozca como una espiroqueta? ¿Qué forma? Muy bien, en espiral o sacacorcho, ¿sí o no? Bien, dentro de las espiroquetas mencionamos dos. Bueno, mencionamos tres porque creo que ustedes expusieron una, déjame ver. Sí, ustedes expusieron una en un trabajo, el trabajo de exposición. Ahí tenemos las leptospiras, bien, las borrelias y los treponemas. Bien, hay que saber las enfermedades que produce. Recuerden que la leptospira que produce la leptospirosis, ¿sí o no? Que se transmite por roedores, personas que trabajan en los campos, sembrando arroz en almacenes, orina de ratas o ratones, están las espiroquetas ahí, las leptospiras, y producen la leptospirosis. Tienen que leer un poquito el cuadro clínico. Recuerden que provocaba una mialgia en los miembros inferiores, no te deja ni caminar, fiebre alta, bien cefalea. Y esto combinado a dónde trabaja el paciente,
Porque si el paciente se dedica a la siembra de arroz, de granos, de almacenes, aserrío, riesgo de ratones en la recogida de basura, puede tener leptospirosis. Bien, las borrelias que producen la enfermedad de Lyme. Solamente la borrelia es conocer nada más la enfermedad de Lyme. Solo el nombre, porque es muy rara. La enfermedad de Lyme que se transmite por garrapatas. Esa no hay que profundizar en el cuadro clínico, solo el nombre. Bien, enfermedad de Lyme que se transmite por garrapatas, nada más. Bien, y los treponemas, recuerden que estudiamos que producían qué cosa, ustedes lo expusieron, la sífilis, ¿sí o no? Bien, el treponema pallidum que produce la sífilis, bien, es ese chancro, esa úlcera en los genitales que sale, bien, la sífilis. Tienen que saber de esta, repito, solo el nombre de la enfermedad. Las borrelias producen la enfermedad de Lyme transmitida por garrapatas, hasta ahí. De la leptospirosis, ¿en qué animales se ve? Ya vimos que es ratones. ¿Y cuál es el cuadro clínico? ¿Qué sintomatología puede tener un paciente con leptospirosis? Y en el caso del treponema pallidum, que es una ITS, una infección de transmisión sexual que produce la sífilis y que generalmente al principio son unas úlceras en los genitales que se llaman chancros. ¿Bien? Eso de las espiroquetas. Ahora, después seguimos nosotros y hablamos de las micobacterias. De las micobacterias. Las micobacterias, que hay dos, el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium leprae. ¿Bien? Y muy fácil, ¿qué produce el Mycobacterium tuberculosis? La tuberculosis, ¿sí o no? La tuberculosis. ¿Y qué produce? La lepra. ¿Bien? ¿Cómo se le conoce a las micobacterias? Recuerden que hablamos que se conocen con las siglas BAR. Eso no se le puede olvidar. Bacilo ácido alcohol resistente. Bien. Que las micobacterias son bacterias aeróbicas estrictas. O sea, tienen que vivir en oxígeno. Hay que saberse el cuadro clínico de la tuberculosis. ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo se llaman las lesiones en el pulmón? Recuerden que la primera lesión se llama complejo de Gone y después aparecen ¿quién? Las cavernas tuberculosas. ¿Bien? Esa lesión en el pulmón hay que saber el nombre. ¿Bien? Recuerden de la tuberculosis, tienen que saber los nombres de medicamentos que se pueden usar. Recuerden que el tratamiento es muy largo, de 7 meses. Bien, que es un tratamiento prolongado, controlado, combinado, rifampicina, isoniazida, etambutol, todos esos nombres de medicamentos hay que, nombre de medicamentos, bien, muy importante los medicamentos, el nombre, bien. Y recuerden que si queremos diagnosticar la tuberculosis, bueno, en el laboratorio lo hicimos, que se llama ¿qué cosa? Lo que hicimos con la expectoración, baciloscopía, ¿sí o no? Recuerden que le dimos fuego a la lámina. Bien, la baciloscopía es una técnica para el diagnóstico de la bacteria. En el caso de la lepra, recuerden que la lepra son esas lesiones blanquecinas que tienen como hiposensibilidad. Recuerden que el paciente no siente el dolor. Bien, está disminuida la sensibilidad de la lesión. Nódulos aparecen, aparece esta necrosis de la piel. Bien, desprendimiento de la piel, la lepra es muy invasiva. Bien, estas lesiones al inicio hipopigmentadas o más claras con ausencia de la sensibilidad. Hay que descartar lepra. Bien, la lepra es más breve, lo más importante de la tuberculosis y de la lepra más o menos el cuadro clínico. Bien, ahora, después ustedes expusieron unas bacterias que eran, por ejemplo, ahí las vamos a poner, aquí, en el trabajo, pseudomonas. Ya el treponema lo mencionamos allí. El Helicobacter pylori. Helicobacter. Ustedes expusieron las brucelas. Y se expuso el Vibrio.
De estas bacterias que se pusieron, ¿qué es lo único que quiero que sepan? De las bacterias que pusieron, el nombre de las enfermedades que produce. Nombre de las enfermedades. Si hay animales que la puedan transmitir. Bien, nombre de enfermedades. Animales que la puedan transmitir. En el caso de la brucelosis, recuerden que es de las vacas, las ovejas, todo aquello por el queso o la leche. Bien, si hay animales y nombre de enfermedades que puedan transmitir y que puedan provocar estas bacterias. Bien, ¿alguna pregunta? Fíjate que aquí se lo resumí. Solo nombrar enfermedades. Pseudomonas aeruginosa, que es la principal bacteria, produce esto, esto, esto y esto. Helicobacter pylori produce esto, esto y esto. Las brucelas, tal, la especie, ¿no? Brucela tal produce esto, esto y esto, y los animales, porque la brucela está en animales. ¿Qué animales la pueden transmitir? Y el Vibrio cólera produce el cólera, bien, que es la diarrea esta abundante, como agua de arroz, deshidratación del paciente, bien, enfermedad, nombre de la enfermedad. Bien, esto es un resumen muy general que hemos hecho. En el caso de las bacterias, hay que echarle una ojeada a eso. De los hongos, lo único que va a salir en el examen es lo que hicimos ese día en la pizarra. Bien, la semana pasada. ¿Cómo es una hifa y una levadura? ¿Qué forma tiene? Eso estaba en la pizarra. Y el cuadro que hicimos aquí hay que saberlo. No hay más nada de hongo. Del tema de hongo, lo que va nada más es lo que escribimos en la pizarra. ¿Entendieron? ¿Cómo se ve una hifa? ¿Cómo se ve una levadura? ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuáles son los hongos superficiales, cutáneos, subcutáneos y profundos? Eso que vimos aquí. De hongo, eso es lo único que va a salir. No le voy a poner más tema porque está, pero lo decidí quitarlo para no... Porque le hace falta aprobar ese examen. Sí o sí es el que lo... Ya no hay esperanza casi prácticamente. Tienen que aprobarlo. Así que, repito, ¿alguna pregunta, duda? A ver, yo veo que tú tienes tus apuntes ahí. Me alegra. Por lo menos apuntado cosas, vas marcando lo más importante y te lo puedes estudiar por ahí. No tienes que volverlo a escribir. Ya lo tienes adelantado, ¿bien? Porque en una semana es complicado ponerte a resumir todo. Si ya lo tienes hecho, has adelantado muchísimo. Y si lo hiciste tú misma, o si tú lo escribiste, te vas grabando cosas, pero cuando uno hace un resumen, se le va grabando. ¿Bien? Entonces, dudas en eso, alguna pregunta, sin pena. El examen no está complicado. Sí, van a haber casos clínicos. Es que a veces exigen que sean casos clínicos. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando medicina. Claro, no es entero de casos clínicos. Puede ser que hayan 2 casos clínicos, los otros son preguntas de falso y verdadero, marcar la respuesta correcta, relacionar la columna A con la B, ¿bien? Pero sí van a haber por lo menos 2 casos clínicos porque ustedes, eso exige mucho. Además, chicos, se les van a preguntar cada vez que avancen las materias y como les digo, ustedes tienen que ya ir familiarizándose con esto. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Preguntas? Miren, nos vamos a ver en el laboratorio a las 10 de la mañana, porque tengo una reunión con el doctor Mercado. Recuerden, tienen que traer una reglita por pareja, una regla de 20 centímetros chiquita, porque vamos a hacer el antibiograma para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, me hace falta una regla por pareja. ¿Dudas? Entonces, nos vemos, chicos. 10 de la mañana. A ver, esto, ¿me vas a quitar esto?